Los derechos de autor. Los autores, al crear una obra, se les reconocen los derechos que poseen con la obra. Ellos tienen la libertad de manipular y editar el contenido creado, y será la única persona con el poder de decidir acerca del uso que se le pueda dar. Entonces, ¿qué son los derechos de autor? Son los derechos que tienen los autores de acuerdo a las obras creadas originalmente. Es por esto que para otra persona realizar una copia de dicha obra, debe solicitar permiso al autor. No significa que no puedan reutilizarse ideas abstractas, solo que no se puede realizar sin el consentimiento del autor. Características de una obra para que tenga derechos de autor. Originalidad. Este abarca dos aspectos. El primero es que la obra sea creada de modo independiente por el autor y no represente una copia de otra obra ya existente. Y en segundo lugar, que tenga la suficiente dosis de originalidad, o sea, se pueda considerar como algo más que una variante de otros trabajos. Que sea intelectual. Es decir, se protege de obras del ingenio o talento, de lo cual solo son capaces los seres humanos. Es por esto que solo se acepta como autor a las personas físicas. ¿Qué protege el derecho de autor? Protege obras escritas como libros, revistas, obras de teatro, cuentos, poemas, ensayos, discursos, obras musicales como letras de canciones, tonos de llamadas de teléfono en formatos de CD, MP3 o partituras digitales. Artísticas, dibujos, pinturas, fotografías, esculturas, mapas y obras de películas y productos multimedia como películas, videojuegos, programas de televisión. Pero, ¿qué no protege los derechos de autor? El derecho de autor no protege ni ideas ni simples hechos. El derecho de autor protege la forma en que se expresan las ideas. ¿Cómo se obtiene? Se obtiene de manera automática mientras sea original. El símbolo que se muestra es a menudo el que se usa para indicar que una obra está protegida por el derecho de autor. ¿Cuánto dura el derecho de autor de una obra? El derecho de autor dura como mínimo la vida del autor, más 50 años tras la muerte del mismo. Sin embargo, hay países que duran más de ese mínimo. ¿Qué derechos otorga los derechos de autor a las obras? Según el Convenio de Berna para la protección de las obras literarias y artísticas, se generan dos derechos: derechos económicos y derechos morales. Primeramente, los derechos económicos mencionan que los autores tienen derecho exclusivo de reproducir las obras, de fotocopiar, descargar, cargar, imprimir, grabar y escanear, de traducir la obra a otros idiomas, de adaptar la obra. Esta alteración o transformación normalmente modifica el tipo de obra, por ejemplo, convertir una novela en película. De exhibir la obra en público, por ejemplo, exponer fotografías en una galería de arte. Distribuir la obra, vendiendo ejemplares al público.
Y por último, de emitir la obra. Por ejemplo, emitiendo una canción por la radio o una película por televisión. Esto es lo que significa la frase todos los derechos reservados que aparece en tantas obras. Derechos morales. Son los derechos que mantienen un vínculo personal entre los autores y sus obras. Incluyen el derecho a derecho de paternidad. Quiere decir ser reconocido como autor de una obra. Esto significa que los autores pueden decidir poner sus nombres o permanecer anónimos, o poner un seudónimo, que se refiere a un nombre ficticio, en sus obras. Y el derecho de integridad, que es oponerse a cualquier modificación de la obra que pueda perjudicar al honor o reputación del autor.